estudian la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue procreado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor Pueblo. Yo quiero invitarle que busquemos en el libro de Génesis, capítulo 3, lo del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, esté iluminando el entendimiento de cada hermano, de cada amigo, y sea bendecido en esta noche a través de la palabra, en el nombre de Jesús. El miércoles pasado estuvimos viendo que la serpiente utiliza lo que es la manipulación de la palabra, empieza a distorsionar la palabra para afectar la comunión, para afectar aquello que nos une a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a ver que la serpiente también empieza a manipular los juicios o la sentencia de Dios. Yo quiero que veamos lo que dice el versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La declaración de la serpiente. La serpiente empieza a establecer dos elementos muy importantes, opuesto al mandato o opuesto a la consecuencia al violar el mandato, el mandamiento, la ordenanza de Dios. Note lo que dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, número 1. Número 2, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿En qué consistió el mandamiento? Y 2, la consecuencia de violar el mismo. Vamos al libro de Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Aquí viene la sentencia de Dios. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había establecido que el día que el hombre comiera del árbol del bien y del mal, ese mismo día iba a morir. Pero aquí vemos a la serpiente cuando empieza a interactuar con Eva y establece lo opuesto. Dice: no moriréis. Dios había dicho: el día que ustedes coman del árbol van a morir. Génesis capítulo 2, versículo 17. Quiero que resaltemos el peligro de interactuar con la serpiente. El peligro de establecer nexo lingüístico con la serpiente. Notemos que primero distorsiona la palabra. Número 2,
empieza a presentar que Dios es incumplidor de las cosas que establece. Por eso es peligroso cuando hay hermanos y hermanas, cuando están realizando algún tipo de liberación sobre una persona, cuando empieza a hablar con la entidad demoníaca que ha poseído ese cuerpo. Empiezan a preguntarle cómo te llamas, cómo llegaste, cuánto tiempo tiene en aquella vida, cómo entraste, qué hizo la persona para permitirte que tú tomaras posesión de su vida. Esto, a la luz de la Biblia, es peligroso. La serpiente va a tratar de que tú y yo veamos las promesas de Dios incumplidas. Que tú y yo veamos a un Dios que es incumplidor de la sentencia que establece al violar el mandamiento, al violar su palabra, al violar los parámetros que Él nos ha establecido. Gloria al Señor. Por eso dice la serpiente, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios había dicho, Dios le había establecido al hombre que el día que comiera del árbol iba a morir. Aquí vemos a la serpiente diciéndole a Eva, no, ustedes no van a morir, gloria al Señor. Retomo. Con el enemigo no se interactúa. La serpiente lo que hacemos es con ella, en el nombre de Jesús, atamos, neutralizamos su poder y le ordenamos en el nombre de Cristo que deje libre a esa vida, que deje libre esa mente, que deje libre esa persona. Gloria al Señor. Sigamos viendo cómo la serpiente empieza a presentar a Dios como incumplidor de su palabra. Dios había dicho, Génesis capítulo 2, reitero, versículo 17 dice, de la parte final, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios cumple su palabra. Dios cumple su promesa. Dios le había dicho a Adán y a Eva que el día que comieran de ese árbol iban a morir. Y ciertamente ese mismo día murieron. Es posible que usted esté preguntándose, pastor, pero después que Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, no murieron, porque siguieron viviendo. De hecho, engendraron hijos e hijas, fueron sacados del Edén, establecieron una familia. Pero sí, la Biblia dice que Adán y Eva murieron el mismo día que pecaron, el mismo día que desobedecieron el mandato de Dios, el mismo día que desobedecieron lo que Dios había establecido. Pastor, ¿cómo es posible que usted esté diciendo que Adán y Eva murieron ese mismo día? Sí, la Biblia dice que murieron ese día. Notemos lo que dice en Génesis capítulo 5. Versículo 5. Dios es fiel. Dios no es hijo de hombre para mentir. Cuando Dios establece una sentencia, cuando Dios establece un juicio, Dios cumple el juicio, cumple la sentencia. Cuando Dios establece una promesa a una iglesia, a un ministro, a un creyente, Dios cumple su promesa. Debo aclarar en este particular que Dios le exige al hombre, le exige a ese ministro, le exige a esa iglesia que deben de aportar lo que se llama la parte humana. Por ejemplo, Dios te puede prometer que te va a dar un ministerio próspero. Pero si tú no te mantienes en la palabra, si tú no te mantienes firme en las ordenanzas que Dios ha establecido, no va a poder tener un ministerio próspero. Por tanto, las promesas de Dios está condicionada al hecho, a la actitud de que el creyente se mantenga vinculado, firme en la palabra del Señor. Pero veamos el caso de Adán y Eva. Génesis capítulo 5, versículo 5. Y fueron los días que vivió Adán, 930 años y murió. Repito, Génesis capítulo 5, versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. Adán vivió 930 años. Permítame leer, por favor,
Salmo capítulo 90, versículo 4. Interesante lo que revela este Salmo 90, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Veamos lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro, repito, aquellos que llevan nota, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Volvamos ahora a Génesis, capítulo 2, versículo 17, gloria al Señor. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Recuerda cuando leímos Génesis capítulo 5, versículo 5, que dice que Adán murió de 930 años? Permítame explicarle que la palabra que se usa para días en el contexto del libro de Génesis, en el capítulo 3, en el capítulo 2, en el capítulo 1 del libro ya mencionado, es la palabra hebrea yom. Permítame parafrasearla, Y-O-M, ya de manera transliterada. Y esta palabra tiene varias implicaciones. Número 1, tiene que ver con los días normales que usted y yo conocemos. Número 2, tiene que ver con un tiempo determinado, gloria al Señor. Y es lo que pasa en el caso del libro de Génesis. Cuando dice la palabra del Señor, el día que de él comiere, ciertamente morirá, no está hablando del día normal, del día que usted y yo conocemos, el día de 24 horas, o como algunos han considerado que los días de Génesis son de 12 horas. No está hablando ni de día de 12 horas, ni de 24 horas, está hablando de un tiempo prolongado que dice el Salmo 90, colaborado con Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, está hablando precisamente de un tiempo de 1000 años. Por tanto, Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva, el día que ustedes coman, en otras palabras, dentro de ese tiempo prolongado que yo he establecido, que es correspondiente a 1000 años, ustedes van a morir. Por eso es que dice en Génesis 5:5, que Adán murió de 930 años. Vemos a Dios cumpliendo lo que había establecido. Por tanto, la serpiente siempre quiere manipular, siempre quiere que tú y yo veamos las promesas de Dios incumplidas. No sé qué Dios te ha prometido, no sé qué Dios te ha declarado, pero ¿sabe algo? La serpiente va a tratar de manipular, la serpiente va a tratar de mandarte darlo a la mente, para que tú empieces a dudar de las promesas de Dios, para que tú empieces a dudar de las cosas que Dios te ha prometido, gloria al Señor. Sigamos viendo el caso de la serpiente, ya el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gloria al Señor. Otro elemento importante es, número 1, distorsiona la palabra de la serpiente. Número 2, trata de presentar a Dios como incumplidor de sus promesas. Número 3, trata de que tú y yo nos veamos como personas independientes de Dios. Note lo que dice el versículo 5, la parte A. Sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Sabe qué está implicando el hecho de ser como Dios? Está implicando en el contexto de la intención de la serpiente es provocar, lograr que haya una independencia de Dios. En otras palabras, la serpiente cuando empieza a atacar una iglesia, cuando empieza a atacar a un creyente, cuando empieza a atacar a un ministro, cuando empieza a atacar a un pastor, a un evangelista, a un profeta, a un misionero, es con la intención de provocar que tú no tengas una dependencia de Dios. En otras palabras, que tú seas un ministro, que sea un profeta, que sea un pastor, que sea un misionero, que sea un maestro independiente, que ministre a espalda de Dios, que haga las cosas bajo tu propia inspiración,
que haga las cosas basado en tu propio intelecto, basada en tu voluntad, basada en tus emociones y no basada bajo la dirección, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Usted podrá notar en estos últimos tiempos que ha estado pasando con muchas iglesias, que ha estado pasando con muchos ministerios, con muchos líderes. Iniciaron teniendo una dependencia de Dios, iniciaron bajo la cobertura de Dios, iniciaron bajo la dirección del Espíritu Santo, pero empezó la serpiente a ministrarle de que ellos podían ser como Dios en el contexto, podían ser personas independientes que no tuvieran la necesidad de depender de Dios. Es por ello que hoy vemos iglesias, pastores, líderes, misioneros, evangelistas, maestros, que antes vivían buscando el rostro de Dios, que cuando tenían un compromiso, cuando tenían que dar una conferencia, una charla, cuando tenían una campaña, cuando tenían que ministrarle al pueblo, subían al monte a escuchar la voz de Dios, subían al monte a llenarse de Dios, subían al monte a buscar la dirección de Dios, a buscar el manjar fresco que emana del trono de la gracia. Pero ya hoy no lo hacen. Ya hoy están dependiendo de su intelecto, hoy están dependiendo de su capacidad, hoy están dependiendo de sus experiencias, hoy están dependiendo de sus habilidades, hoy están dependiendo de la fama que tienen y no tienen una dependencia de Dios. Por eso es peligroso dejarse ministrar por la serpiente. Vamos a tocar otro nombre y me refiero a Satanás, Dios del Señor, que es un nombre que tiene una implicación muy importante. Y cuando hablamos de Satanás, estamos hablando de la palabra hebrea Satán, que significa opositor, oponerse. Y la palabra Satanás es el término griego que significa acusador. En otras palabras, la función de este querubín caído, gloria al Señor, bajo el nombre de Satanás, bajo el nombre de Satán, es oponerse, es ser un acusador, gloria al Señor. En el caso de la serpiente es coartar, afectar la comunión que existe entre tú y Dios. En el caso de Satanás es acusarte, oponerse para que tú no puedas avanzar, crecer en Dios, para que tú no puedas alcanzar grandes cosas en las manos de Dios. Veamos algunos pasajes en la Biblia donde este querubín grande caído, gloria al Señor, se presenta bajo el nombre de Satanás. Y creo que veamos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás, oiga bien, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Repito la lectura, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es interesante que notemos la palabra que se usa para incitó. Esa es la palabra hebrea que significa perforar, persuadir, convencer. Es como que Satanás empieza a enviarte palabras a la mente con la intención de perforar. ¿Qué es lo que quiere perforar? Quiere perforar las defensas, aleluya, que han sido levantadas en tu mente, para que no pueda entrar ningún tipo de dardo del maligno, gloria al Señor. Por eso dice que él incitó, es decir, él perforó las defensas que tenía David. ¿Por qué? Porque él se levantó contra Israel, contra el pueblo de Dios, le hizo oposición al pueblo, gloria a Dios. Es importante que notemos, cuando Satanás va a oponerse al pueblo, gloria a Dios, va a oponerse a la iglesia, él primeramente empieza a incitar a los líderes, empieza a perforar las defensas en la mente de los líderes, empieza a perforar las defensas ministeriales en la iglesia,
empieza a perforar, gloria a Dios, en la mente del líder, en la mente del diácono, en la mente del presidente juvenil, en la mente de cada directiva. ¿Por qué? Porque si él afecta al liderazgo de la iglesia, de acuerdo como ministra el liderazgo, de acuerdo como se presente el liderazgo, de acuerdo como esté andando el liderazgo, así mismo va a andar el pueblo. Por eso dice la misma palabra de Dios, y él es el pastor, y las ovejas se van a dispersar. Por eso es que cuando Satanás va a oponerse al avance de la iglesia, va a oponerse al avance del pueblo de Dios, va a oponerse al avance de un ministerio, empieza primeramente a atacar al líder de ese ministerio. Empieza a atacar al cuerpo ministerial de esa iglesia, porque si él logra persuadir, convencer, oponerse al líder de ese ministerio, al liderazgo de esa iglesia, sería fácil detener el avance, detener el desarrollo de esa iglesia, de ese ministerio. Permítame recordarle cuando Israel estaba peleando esa gran batalla, que dice la Biblia que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo empezaba a perder la batalla. Pero cuando Moisés levantaba su mano, el pueblo prevalecía, gloria al Señor. Y eso es un ejemplo muy significativo de lo que es la guerra espiritual en demonología. Si el líder está activo, si el líder está en victoria, si el cuerpo ministerial, el cuerpo de líderes de esta iglesia está en victoria, asimismo la masa está en victoria. Gloria a Dios. Si el presidente de ese ministerio está en victoria, los demás miembros de ese ministerio estarán en victoria. Pero si el presidente de ese ministerio está en derrota, los demás también estarán en derrota. Si el cuerpo de líderes de una iglesia está en derrota, está acongojado, amedrentado, está afligido, gloria al Señor, eso mismo va a pasar con la masa que ellos están dirigiendo. La masa también estará detenida, estará estancada, gloria al Señor. Es por eso que Satanás, cuando va a levantarse en contra de una iglesia, primero confronta a los líderes, primero ataca a los líderes, primero le hace oposición a los líderes, gloria al Señor. Aleluya. Por eso notemos que la Biblia enseña que cuando tomaron la mano de Moisés, se la agarraron y se la afirmaron en una peña, el pueblo obtuvo la victoria. Esa es la visión que debe de tener cada miembro de la iglesia. Cuando vea a su líder con la cabeza cabizbaja, cuando vea a su líder detenido que no está avanzando, en vez de empezar a criticarlo, en vez de empezar a murmurarlo, porque eso es lo que hace Satanás, empieza a llevar murmuración, empieza a llevar crítica para que ese líder no se levante, para que ese líder no empiece a avanzar, para que ese líder no empiece a ser poderosa en Dios. Aleluya. Pues eso es el compromiso de la iglesia, orar por el pastor, orar por el cuerpo de líderes. Por eso es el compromiso de aquellos que conforman un ministerio, de orar por el presidente de ese ministerio, de orar por ese líder. Veamos el caso del libro de Job, gloria del Señor. Libro de Job, capítulo 1. Oh, adoramos a Dios. Satanás acusa a los siervos de Dios, empieza a manipular informaciones para dañar, para afectar la integridad de un líder, para afectar la integridad de un ministerio, para afectar la integridad de una iglesia. Y por eso es que se empieza a llevar los chismes, empieza a llevar las críticas. Por eso es que es peligroso meterse en ese ambiente de chisme, en ese ambiente de la murmuración, porque donde está la murmuración, donde está el chisme, muy cerquita está Satanás para acusar el testimonio de un líder, para acusar el testimonio de una iglesia, para acusar el testimonio de un ministerio. Veamos lo que dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, digo, de rodear la tierra y de andar por ella. Oh, gloria. Por favor, yo espero que usted no esté pensando cuando dice la Biblia que Satanás se presentó delante de Dios, que aquí está hablando del tercer cielo.
Gloria al Señor. ¿Saben desde qué posición se presentó delante de Dios? Desde el segundo cielo, gloria al Señor. Por eso cuando usted lee en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 20, Débora dice que las estrellas desde sus órbitas brillaron contra Sísara, hablando de la posición que tienen los seres celestiales en el segundo cielo. Cuando usted va al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de huestes de las tinieblas, que habitan ¿dónde? ¿Dónde dice Pablo que habitan? En las regiones celestes. Por eso dice aquí en el libro de Job, que Satanás se presentó delante de Jehová, pero no está implicando su contexto que Satanás entró al tercer cielo de ninguna manera, gloria al Señor. Sino que la palabra que dice aquí delante es una palabra hebrea conforme a su etimología, que implica que un ser aprovecha lo que es la omnipresencia de Dios para presentarse delante de Dios, gloria al Señor. Aquí en el libro de Job no está implicando ni de manera explícita, ni de manera implícita, ni de manera contextual que Satanás entró al tercer cielo a presentarse delante de Dios, sino que desde el segundo cielo, desde esta posición, interactuó con Dios, con nuestro Creador. Aleluya. Sería antiteológico, antibíblico, antiexegético establecer que Satanás entró al tercer cielo. Óigame bien, mi hermano, mi amigo, gloria al Señor. En el tercer cielo habita un ser que es inmensamente, ilimitadamente santo, en su morada santa. Por tanto, él nunca pudo entrar al tercer cielo, sino que desde el segundo cielo empezó a acusar a Job. Desde el segundo cielo empezó a cuestionar el testimonio de Job. Por eso es peligroso cuestionar el testimonio de un siervo de Dios. Es peligroso cuestionar el testimonio de una iglesia. Es peligroso cuestionar el testimonio de un ministerio. Porque es muy posible que usted esté haciéndole caso a los dardos que está enviando Satanás a su mente para que usted colabore con la calumnia, con levantar falso testimonio en contra del siervo de Dios, en contra de la iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. Gloria al Señor. Así que notemos lo que dice el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Gloria al Señor. Eso es lo bueno, que por más que Satanás nos acuse, Dios nos conoce, Dios conoce nuestro testimonio, y usted y yo hemos sido lavados por la preciosa sangre de Cristo. Y oye bien, cada vez que el Padre me mira, cada vez que el Padre te mira a ti, mi hermano, mi hermana, ¿sabe qué? Dios está viendo una persona lavada, transformada por medio de la preciosa sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Tiene sentido ahora el texto en Primera de Juan, capítulo 2, donde dice la palabra del Señor: hijitos, si alguno peca, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. ¿Sabe por qué Cristo está como abogado en el tercer cielo? Desde el segundo cielo, Satanás empieza a acusar a los escogidos de Dios. Cristo desde el tercer cielo, gloria al Señor, como él está, dice la Biblia en Apocalipsis, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Desde esa posición, él como abogado empieza a interceder por ti y por mí, mi hermano. Gloria al Señor. Así que no importa cómo Satanás te acuse, no importa las calumnias que él te levante, no importa que él te levante falso testimonio, oye bien, Dios te conoce y Dios se va a encargar de exhibir tu justicia como el mediodía. Dios se va a encargar de exhibir tu derecho, gloria a Dios. Así que Dios te conoce, Dios conoce tu entrada y tu salida. Y por eso dice el mismo Cristo: alegraos cuando de vosotros digan toda clase de mal, mintiendo. Así que alégrate cuando tú veas a Satanás levantándote falso testimonio.
Alégrate cuando tú veas al calumniador levantándote calumnia, porque grande será tu bendición, grande será tu victoria. Aleluya. Por último, veamos lo que dice en el libro de Job, capítulo 2, versículo 7. Es importante que veamos este versículo. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! Cuando Job estaba pasando por estas vicisitudes, los amigos hablando de Job, los amigos calumniando a Job, gloria a Dios, pero Dios conocía la integridad de Job. Yo quiero que veamos, para concluir, en el mismo libro de Job, capítulo 4, versículo 14, gloria a Dios. Me sobrevino un espanto y un temblor. Aleluya. Permítame leerlo desde el versículo 12. El asunto también me era a mí oculto. Aquí está hablando uno de los amigos de Job. Aquí está hablando Elifaz. Y él empieza a decir que a él, hablando de la situación que estaba pasando su amigo Job, a él le era oculto. Él no sabía, no entendía por qué Job estaba pasando por estas vicisitudes. Y él dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones, cuidado con las visiones, cuidado con las visiones, dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuidado con los sueños, cuidadito con los sueños, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y aquí viene la parte interesante. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, y oí que decía, oiga lo que decía el fantasma ahora, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Aleluya. Entiende lo que está diciendo el libro de Job. Satanás creó todo un montaje. Primero afectó la finanza de este hombre, afectó la familia, afectó su cuerpo. Y cuando notó que afectó su finanza, afectó su familia, afectó, óigame bien, afectó su cuerpo y no logró nada, empezó a revelar a través de visiones, de sueños, empezó a hablar a través de un espíritu para afectar el testimonio de Job, para afectar la integridad que Job tenía con Dios. Aleluya. Y por eso note lo que dice el versículo 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ahora lo que estaba ministrando el fantasma al amigo de Job, Elifaz. Estaba ministrando una palabra negativa. Estaba ministrando que Job estaba en esa condición porque no era íntegro, porque no era fiel delante de Dios, porque no era un hombre honesto delante de Dios. Aleluya. Por eso a veces nosotros notamos personas que están pasando por un proceso y Dios lo ha permitido, no porque hayan pecado, no porque hayan fallado, no porque hayan violentado los mandatos de Dios, sino porque Dios con algún propósito lo ha permitido. Y empieza Satanás como acusador a ministrar la mente de muchos hermanos. Empieza a decirle, mira, él está en esta condición porque pecó. Él está en esa condición porque falló. Es un castigo de Dios. Por eso él está en esa condición. Por eso es peligroso hacer juicio, gloria al Señor. Porque Satanás empieza a manipular, va a dar visión, va a dar sueño, va a dar revelación, indicando que ese hermano, que esa iglesia, que ese pastor, que ese líder está pasando por esa situación, porque es un castigo de Dios, porque pecó delante de Dios. Es peligroso, mi hermano, es peligroso. Así que a través de Edificando Vida te decimos, hablando del tercer estado, hablando de demonología, Satanás es especialista, mi hermano, en manipular las informaciones, es especialista en calumniar a los siervos de Dios, es especialista en levantar falso testimonio, es especialista en tratar de empañar la integridad, el nombre de una iglesia, el nombre de un siervo, el nombre de un ministerio. Aleluya. El nombre de un siervo, el nombre de un ministerio. Aleluya. Llegamos a la parte final de su programa.
Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.